Buenos días con todos y bienvenidos al taller Transnacionales y Competencia. Saludamos en la mesa directiva al doctor Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder de Mercado, Carola Íñiguez, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y Eduardo Esparza, Asesor Legal del Servicio Jurídico de la CAN. Queremos agradecer al Tribunal Contencioso Electoral por haber apoyado la realización de este evento académico de alto nivel. Para solemnizar este acto, los invito a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Antimonopolio S en Twitter y Antimonopolio Ecuador en Facebook y YouTube. También les queremos recordar que a través de nuestro canal de YouTube estamos transmitiendo este evento en vivo. En este momento queremos invitar al doctor Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder de Mercado, quien realizará la introducción al evento. Buenos días, compañeras, compañeros. Estamos muy contentos de recibirles acá, gracias a la generosidad del Tribunal Contencioso Electoral en estas instalaciones. Con este son, Mariela, ¿cuántos son? ¿110? ¿111 talleres internacionales? 112 talleres internacionales que hemos hecho en estos 5 años de trabajo. Son 111 talleres internacionales, son alrededor de 430 con los expertos internacionales que nos acompañan ahora, 430 expertos internacionales, 1.600 expertos nacionales, todos de talla mundial, y nos han acompañado las máximas autoridades de Francia, de Estados Unidos, de la Comisión Europea, de Brasil, de Argentina, de España, de Perú, de México, han estado acompañándonos acá, y bueno, una cantidad de amigos a nivel internacional. Ahora nos colaboran también compañeros de la Comisión Andina, pero hemos tenido realmente un respaldo en este trabajo de técnicos, de especialistas, de expertos en cada una de las ramas, tanto el sector público como el sector privado, tanto de la academia como de la institucionalidad, de las ONGs, de los movimientos sociales, realmente del mundo entero.
Quien no ha podido venir en persona nos ha acompañado desde el internet y ahora con las nuevas tecnologías realmente eso da lugar a un diálogo muy serio, muy riguroso, muy responsable. Como decía Mariela, estamos transmitiendo en vivo, entonces todo el mundo tiene que responsabilizarse de lo que dice. No es que pueden decir cualquier cosa. Y la gente tiene que venir a decir delante de sus pares, y además de esto queda en la Filmoteca. Tenemos una Filmoteca, la más importante, al menos de América Latina, sino del mundo. Son más de 1.800 conferencias que tenemos grabadas. Entonces, pues para ustedes jóvenes, sobre todo que les veo acá, que están algunos para la cuestión de las tesis, de las monografías. Tenemos hartísimo material de altísima calidad técnica, pero además sometido al contrapunto, porque aquí hemos invitado a víctimas y victimarios también, discutiendo cada infracción, discutiendo cada tema, discutiendo cada metodología, cómo se estudia un mercado relevante, cómo se estudia una multa, cómo se estudia una elasticidad, cómo se plantea este tema, qué pasa con el tema de las delaciones compensadas, qué es lo que ahora está de moda con el asunto de la cooperación eficaz. ¿Qué pasa con el asunto? En eso sí hemos sido pioneros aquí en el Ecuador con ese tema. ¿Qué pasa con el tema de los compromisos de cese? ¿Qué pasa con los manuales de buenas prácticas comerciales? ¿Qué pasa con la cuestión del abuso del poder de mercado? ¿Qué pasa con la publicidad engañosa, con la publicidad denigrante? Cada uno de los temas, cada una de las infracciones, sector por sector de la economía, siendo pioneros en muchísimos casos, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina. Y lo que nos convoca esta mañana precisamente hace referencia a eso. Desde el año 2005 está en vigencia la decisión 608 de la Comunidad Andina y nosotros hemos sido la primera autoridad de competencia en elevar a esta instancia regional un clamor que lo veníamos planteando desde hace muchísimos años, inclusive antes de estar en la superintendencia, respecto a la importancia, a la urgencia de encontrar nuevos mecanismos, nuevas herramientas para defender a nuestros pueblos frente a los abusos, frente a las mañas de las empresas transnacionales. Ya son 2 casos que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado ha elevado a resolución de la Comunidad Andina para habilitar otro mecanismo más que nos permita defender los derechos de la ciudadanía. Y entonces el esfuerzo que se está haciendo con estas jornadas, que como decía Mariela, no solamente está transmitiendo en vivo, sino que va a quedar en el repositorio de la superintendencia con los otros talleres que se han hecho, y forma parte no solamente de un diálogo, no solamente de una toma de conciencia, sino que ustedes, al invertir este tiempo, ustedes están siendo parte de la solución de los problemas. Es decir, aquí no está de por medio solamente el tema del conocimiento, no está solamente de por medio un tema de promoción de competencia, que es también nuestra obligación. Aparte de estos 112 talleres internacionales, hemos hecho más de 3.200 talleres nacionales en todas las provincias del país, discutiendo tema por tema para ir peinando los distintos mercados del país, y de estos esfuerzos hay resultados concretos. Son docenas y docenas de recomendaciones, de resoluciones, de medidas cautelares, de medidas correctivas que toma la superintendencia, los propios manuales que informaba hace un momentito, los manuales de buenas prácticas comerciales, los gringos llaman guidelines, ¿no?, que toda autoridad de competencia emite, que aquí fue objeto de todo tipo de ataques de lado y lado. A fuego cruzado estuvo la superintendencia aguantando sus ataques. Ya tenemos 27 y salen 3 más, ¿no? El de las cooperativas que sale en esta semana, la próxima semana sale el manual de buenas prácticas comerciales para las cooperativas, el de la construcción, el de la contratación pública. Freddy, se nos escapó el Freddy, nos estaba debiendo el de las cervezas también, ¿no? El de las cerveceras artesanas, son 4 más. O sea, vamos a estar con 31 manuales. Bueno, ¿y para qué sirven los manuales? Precisamente para poner el punto sobre las IES. La superintendencia no tiene ninguna capacidad de innovación legislativa, o sea, no podemos legislar.
pero tenemos la rectoría en cómo aterrizamos los principios que están contenidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en cada uno de los sectores. Para que usted no le sigan viendo la cara de soquete. Por ejemplo, cuando compra una cosa que dicen, es que este es un producto light, y no ha sido. O cuando le venden, por ejemplo, a los campesinos semillas certificadas y no germinan. Entonces van y se quejan y dicen, a ver, devuelva el quintalito y ahí le doy la plata. ¿Cómo? Si ya sembré, ¿no? Y nos damos cuenta. O cuando le obligan a uno a comprar cosas que no quieren, o cuando le venden medicinas caducadas, productos caducados. Bueno, precisamente, esta es la convocatoria. Esta es la convocatoria y ese es el esfuerzo que están haciendo ustedes, compañeros, de con su discusión ayudarnos a ir perfilando estos instrumentos que tienen acciones eficaces. Vean, el primero de los manuales, el de los supermercados, ya en el corte a junio, 1.360 y pico millones de dólares de productos de la economía popular y solidaria colocados en las perchas de los supermercados, sin $1 de subsidio estatal. Y no soy infidente, es público y notorio que ahí recibimos palo de lado y lado. Eso es, vea, el programas tan importantes como el de Hilando para el Desarrollo, creo que sumados los 10 años no llegan ni a la 12ª parte de lo que se está logrando con este tipo de mecanismos. Y tenemos con el manual de las buenas prácticas para las compras públicas con más de 800 millones de dólares, ¿no? Entonces, miren, se logra una cantidad de posibilidades, rompiendo con esa dicotomía falsa entre los fundamentalistas del Estado y los fundamentalistas del mercado, ubicando, por ejemplo, soluciones de mercado en la que la ciudadanía logra resolver los problemas. ¿Cómo se hacen? Pues con la participación ciudadana, más de 400, 430. ¿Cuántas son? ¿Vos te acuerdas, Freddy, Hans? ¿Cuántas asambleas productivas llevamos hasta ahorita? No, son 430 y pico. ¿Cuántas están las últimas? No conozco el último dato, pero estábamos más de 430 la última vez que vi. Asambleas productivas en las que se hacen mingas locales desde el territorio, desde la comunidad, convocando a los delegados de los distintos ministerios, a las universidades públicas y privadas, a los gobiernos locales, inclusive a las iglesias, trabajando juntos con los productores para resolver todos los problemas. Porque no es que se trata de que como son pobrecitos hay que comprarles. Hay que olvidarse de esa visión paternalista. Es una apuesta a la excelencia. Son 1.300 y pico millones más los 800 y pico millones, son 2.200 millones de dólares, son más del 2% del PIB de productos que han hecho una apuesta a la excelencia, cumpliendo todos los estándares sanitarios, laborales, ambientales, tributarios, cumpliendo con todo y además metiéndole tecnología, metiendo gestión, metiendo eficiencia, metiendo innovación, metiendo diseño. Esa es la propuesta. Entonces, lo que ustedes están haciendo, digamos, está planteándose también en ese mismo horizonte. Aquí no se trata de que ustedes estén sentados oyendo lo que dicen, que ya de por sí es importante, sino que ustedes puedan aportar, que ustedes puedan mandarnos sugerencias, ¿no es cierto? Que ustedes puedan contribuir. No sé cómo esté organizado el taller ahora, porque cada uno de los eventos tiene su especificidad de acuerdo a las necesidades del trabajo que se está llevando en la superintendencia, para que ustedes nos ayuden a perfilar estos instrumentos que están cambiando en la vida cotidiana de la gente la forma como operan los mercados. Y les insisto, la convocatoria de hoy día es particularmente trascendente porque hace referencia a un elefante que lo tenemos en la sala y que nos negamos a verlo, la presencia de las empresas transnacionales. Y aquí tenemos un problema muy grave, que como su nombre le indica, las transnacionales tienen una operación supranacional que trascienden las fronteras nacionales. Una entidad como la superintendencia, con la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que las propias transnacionales hicieron hasta lo imposible, aliadas con las oligarquías locales, trogloditas, para evitar que se tenga aquí en el Ecuador esa normativa, ¿no es cierto? Cuando finalmente sale con sus luces y sombras, resulta ser que nos pone en una situación muy débil, porque obviamente no tiene capacidad de ir más allá de la jurisdicción nacional. Y las transnacionales se han especializado, han contratado a los mejores abogados que la plata puede comprar, a los mejores contadores, auditores, especialistas tributarios, especialistas en temas ambientales, en temas laborales, precisamente para driblar la normativa nacional y jugar con algo que se conoce como el arbitraje regulatorio.
Es decir, tomar ventaja de lo que nos da aquí, por ejemplo, el Ecuador, con lo que nos da Colombia, con lo que nos da Venezuela, con lo que nos da Chile, con lo que nos da Perú, pero también con lo que nos da Panamá. Acuérdense de los Panama Papers. Pero también y de manera fundamental con toda esta red brutal de corrupción, de opacidad, de negocios sucios que tienen que ver con la red especulativa angloamericana, sobre todo ligada a los paraísos fiscales. Hoy los estudios recientes del equipo de Piketty, de SAES, con esta metodología basada en las declaraciones de impuesto a la renta, o sea, en los documentos oficiales a nivel mundial, hay un estudio, sobre todo del equipo, de una parte de ese equipo que lo tiene Zuckman, que habla de niveles de evasión fiscal, de fuga de capitales que comprometen porciones cada vez más importantes del Producto Interno Bruto. Y todo lo que se está discutiendo, por ejemplo, ahora en torno a la corrupción, en realidad, que hay que combatirla, ya hay que llegar hasta las últimas consecuencias, en realidad no es sino una gotita de agua respecto al océano de recursos que se fugan, que de manera ilegal y que además comprometido con el financiamiento al terrorista, con el tráfico de drogas, con el lavado de dinero, se fuga a los paraísos fiscales. Ahí está toda la información que salió en el Panama Papers, que es una cuestión absolutamente puntual, absolutamente aleatoria, ¿no es cierto?, que apenas nos logra ubicar la punta del iceberg. Bueno, las empresas transnacionales pueden hacer en cualquier momento eso. Y más aún cuando, ¿no es cierto?, solapado, alcahueteado por la institucionalidad internacional que trata de señalar a unos para exculpar a los otros, ¿sí? Ese tipo de desregulación, ese tipo de laxitud institucional, ese tipo de alcahuetería, también están en el corazón de los países que son los señeros de la llamada comunidad internacional, como por ejemplo la propia City en Londres, o países como Luxemburgo, o estados o zonas, por ejemplo, Delaware o Miami en los Estados Unidos. Entonces aparecen como empresas respetables y todo el velo societario en la triangulación, en la piramidación que tienen a nivel internacional, a la final deja a la autoridad local en una situación absolutamente íngrima. Les pongo un ejemplo concreto. A nosotros nos toca revisar los temas de concentración. Ya heredamos, herencia maldita, 500 años de concentración del poder económico y político, la presencia de estas empresas transnacionales que agudizan el grado de monopolio en el país. Tenemos monopolios hasta en la sopa, ¿sí? Y resulta ser el rato que uno quiere ver quién es verdaderamente el propietario de una empresa, de otra empresa, de los grupos que están aquí presentes en el Ecuador con un nombre o con otro, a la final termina perdiéndose porque aparece uno u otro operador que está en las Bahamas, en las Islas Vírgenes Británicas, en Gibraltar, en Panamá, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos? ¿Quién mismo será el dueño de las empresas? ¿A dónde mismo va la plata? Zuckman da unos volúmenes que muestran que en el caso de América Latina se pueden tener porciones del Producto Interno Bruto, estamos hablando del 5, del 10%, porque esos son los márgenes de error que se tienen, que son incluso mayores que los del África, en porcentaje de la riqueza nacional, ¿no? Muchísimo más de lo que se está, por ejemplo, discutiendo ahora en los escándalos de Odebrecht, en los escándalos de Petroecuador, etcétera, etcétera. ¿Sí? La magnitud es enorme. Pero la cosa no queda ahí. Hay una red de investigadores a nivel mundial, la Tax Justice Network, que ustedes pueden encontrar en el Internet, que dice que en realidad la metodología de Zuckman se queda corta, que los datos son todavía mucho mayores. Entonces, empecemos por ahí, empecemos por cuál es la tremenda limitación estructural que tiene una institución como la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, pero también, por ejemplo, el SRI, pero también cualquier otra de estas instituciones, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la fuga de capitales, con la evasión, con la violación de la normativa. ¿Cómo podemos nosotros saber quiénes son los verdaderos propietarios? Primer punto. Segundo punto, la tremenda asimetría estructural no provocada por condiciones de competencia, que significa el desnivel entre las ventajas, los privilegios que tiene una empresa transnacional en contra de las limitaciones que tiene un operador nacional.
La empresa transnacional, a través de todas estas mañas, puede burlar la norma. El artículo 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en el numeral 9, plantea precisamente como una de las tipificaciones de la competencia desleal el hecho de que unos operadores tienen que cumplir con la norma y otros no, pues. Y no es un caso puntual, es un caso sistemático. Y es facilito hacerlo. Miren, simplemente yo como sucursal acá le pido un préstamo a mi matriz y mi matriz me da, ahora las tasas de interés internacional son hasta negativas, pero si la matriz me quiere poner que tengo que pagar el 20%, Marcelo, puede el SRI decirle que no. ¿No es cierto? Ahorita. Pero todo el financiamiento de las empresas petroleras aquí en el Ecuador se hizo durante largo tiempo así. Tasas de interés en los Estados Unidos 1-2% y ellos declaraban tasas de interés del 22%. Y después con el tema tecnológico y con las patentes y con las royalties y con el core bancario para los grandes bancos, ellos pueden poner el precio que les da la gana. Y con temas técnicos, además, que en muchos casos el Ecuador ni siquiera tiene talento humano para siquiera saber de qué nos están hablando. Peor aún, poder controlar si es que es cierto o no lo que nos dicen. Ahora que estamos con el tema de las mineras, por ejemplo, han descubierto uno de los nuevos materiales en esta revolución científica y tecnológica tan fabulosa que estamos. El rhenium es un residuo en partes por millón, es un residuo que se mide en partes por millón en la explotación del cobre. Y bueno, por ejemplo, ahorita el principal exportador mundial es Chile, y Chile tiene una producción de cobre donde refinan ahí mismo, inclusive hasta en la época de Pinochet tenían la maestranza que producía medios de producción, que producía instrumentos, maquinaria, tecnología para la propia explotación del cobre y luego para la refinación del cobre. Pero ahora la moda es que se exporta el lodo. Y en el contrato dice, bueno, hay tantas partes por millón de cobre, hay tantas partes por millón de molibdeno. Y aquí ni siquiera tenemos la capacidad de saber si eso es cierto. ¿Y quién controla que eso sea cierto? Y es absolutamente pasado de moda el que alguien proponga, alguien antediluviano como yo, ¿no es cierto?, que proponga que deberíamos desarrollar el valor agregado nacional con talento nacional para aprender cómo son estos y saber qué mismo es lo que se están llevando del país, por ejemplo. Vean lo que puede hacer una transnacional. Y luego vienen los abusos, el tema por ejemplo, ahora lo que está saliendo a nivel continental, lo que sale el tema de Odebrecht, ¿no? Y hay unas presiones brutales para que no se investigue eso, ¿sí? Es claro que hay un operativo continental en el que las empresas se reparten, están utilizando, en este caso vamos a hacer esta operación acá porque aquí los salarios son más bajos, en este caso vamos a hacer esta operación acá porque aquí la norma ambiental es más baja, en este caso vamos a utilizar las ventajas que nos dan en términos de crédito acá la desregulación financiera nos favorece más. Miren, todas esas cosas que pueden hacer, la ventaja enorme que tiene con respecto a los operadores nacionales. Pero por último, cualquiera de estas empresas, ¿no es cierto?, puede tranquilamente ponernos, yéndose por encima de la legislación nacional, yéndose por encima, despreciando absolutamente lo que dice la Constitución, las leyes orgánicas, inclusive los contratos, como se comprobó en el caso de la Occidental, pueden ponernos una demanda en un arbitraje internacional, que los operadores nacionales no pueden hacerlo. Y en ese arbitraje internacional, no sé si están aquí los compañeros de Caitiza, creo que va a haber una exposición de ellos que nos van a conversar de ese tema. Los arbitrajes internacionales se basan en un comité de 3 personas que no tienen que rendir cuentas a nadie. Resoluciones de miles de millones de dólares al Ecuador. El caso de Occidental le significó desembolsar de la noche a la mañana 1.700 millones de dólares, cuando incluso uno de los árbitros, ¿no es cierto?, protestó diciendo que esta era una infamia, que no debían estar conociendo ese caso, porque estaba comprobada la violación por parte de esta empresa de 29 leyes ecuatorianas. Habían 29 violaciones del contrato.
entre otras, por ejemplo, una atribución específica de las autoridades de competencia en cualquier parte del mundo, que es la notificación que tiene que hacer una empresa del cambio de manos, del cambio de propiedad. Que Occidental vendió sus acciones y no le dio la santísima gana de informar al Estado ecuatoriano, en ese entonces, que no había la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado por la oposición de la oligarquía ecuatoriana, ¿no es cierto?, tenía que hacerlo al Ministerio de Energía. Y no lo hizo. Esa es la menor de las infracciones. ¿Qué importó un comino? Los tribunales de arbitraje no tienen ni siquiera que argumentar jurídicamente sus fallos. Y las consecuencias de esos arbitrajes, y hay documentos que muestran eso, ¿no es cierto?, casos absolutamente similares, los árbitros no tienen ningún empacho en un caso razonar en un sentido, en otro caso razonar en el sentido contrario. Porque además no tienen ninguna consecuencia en términos de jurisprudencia, es decir, que el razonamiento, el fallo que ha tenido la justicia, digamos, el árbitro en ese caso, no tiene por qué tener consecuencias en otros casos, no puede servir como antecedente para sustentar ningún otro caso en el futuro. Una erosión brutal, radical en sentido etimológico del término, a las raíces de la institucionalidad, no solamente de los estados nacionales, sino de la legislación internacional. Y sobre esa base nosotros que tenemos, vean todo el escándalo de los fondos buitres. Vean lo que pasó en Argentina. En un año se duplicó la deuda externa. Y las mismas personas que estaban poquito antes reclamando a nombre de los fondos buitres la plata del Estado, de la nación argentina, al día siguiente aparecieron como ministros firmándose el cheque para ellos mismos. Vea usted lo que pasa. ¿Y dónde para la cuestión? ¿Dónde para esta cuestión? ¿Cómo hacen los pueblos para defenderse de esas cosas? ¿Se dan cuenta lo que ha significado? Solo lo de Oxy, 1.700 millones de dólares. ¿Se dan cuenta ustedes cuántas escuelas, colegios, hospitales hubieran podido generarse con esa situación? Y es así de rápido. Y obviamente si el Ecuador no cumple, se enfrenta a las retaliaciones internacionales, que puede ser la congelación de activos, que puede ser la captura de barcos, que puede ser la captura de exportaciones petroleras, la captura de containers bananeros. Así nomás son las cosas. Entonces, mire, esta reunión tiene precisamente que ver con ese tipo de cosas. Primer punto, artículo 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado, competencia desleal, sobre todo, aunque no restringido a eso, el numeral 9 que habla, ¿no es cierto?, de esta desventaja estructural que significa que unos cumplan con la norma y otros puedan torearse la norma. Y además, con la gravedad de que esto implicaría una situación de coerción, de chantaje, que no solamente plantea una relación de la empresa con el Estado, con la institucionalidad, con el regulador, sino, y presta atención a esto, sino que define una situación de ventaja en cada contrato, no solo con el Estado, sino también con la empresa privada. Por doctrina, todo contrato tiene que ser voluntario, de buena fe, es decir, sin dolo, sin cosas escondidas, sin mañas, con todas las cartas sobre la mesa. Tiene que ser legal, es decir, que tiene que corresponder con todas, tácitamente en un contrato están presentes la Constitución y todas las leyes vigentes en el país. Y con este tipo de situaciones se plantea una amenaza velada en el hecho de que, bueno, yo puedo, ¿no es cierto?, yo puedo pasarme por encima de las leyes, yo puedo inclusive abusar de la contraparte del operador nacional porque yo puedo recurrir a un arbitraje internacional. Si me cobran impuestos, como ya pasó en otro juicio que nos ganó la OXI, pongo juicio, no me aceptó el arbitraje internacional aquí, no me aceptó la Corte de la Haya, pues se rebuscaron y encontraron en esa situación feudal que existe en Inglaterra, en la Corte de la Reina. En la corte privada de la reina de Inglaterra encontraron que les den cabida y en un acto sin precedentes en la historia de la jurisprudencia internacional se
actuó en contra de la soberanía de un Estado nacional, en contra del derecho que tiene cada Estado nacional para fijar los impuestos. Y eso no acaba ahí. En los últimos poquísimos años hay una ofensiva todavía mayor de erosión, de menoscabo de la institucionalidad local, de la legislación local, de la legitimidad inclusive local, de las reglas del juego, del trazado de la cancha de los países. Ahora ya no se habla solamente de la protección de inversiones, y aquí el Ecuador también es pionero en lo que tiene que ver con la denuncia de los tratados internacionales de protección, de los tratados bilaterales de protección de inversiones, que además están vinculados en algunos casos a capítulos que tienen en los tratados de libre comercio, en una serie de condiciones que se han negociado en la OMC y en otros tratados, sino que también que involucran el tema de los arbitrajes internacionales, sino que también adelantan una agenda que en su momento ni los países desarrollados aceptaron, que es pasar de la protección de inversiones a la protección del inversionista. Antes las reivindicaciones, las reparaciones, las indemnizaciones hacían referencia a las inversiones realmente realizadas. Ahora, óiganme bien, por favor, y los que ya se están durmiendo, despiértense un ratito porque no están soñando. Sosténganse bonito, es cierto lo que les voy a decir. Están demandando a los estados nacionales por la inversión que iba a hacer, por el lucro cesante que significa que usted me cambie las reglas del juego. Y el Estado tiene que indemnizarle por la intención, no por la inversión realmente realizada. Y en el marco de la hipocresía farisaica, que ahora está inundando en todo el mundo, se cobijan del ropaje de los derechos humanos. Es el derecho humano del inversionista. Bueno, y llegamos ya a cualquier lado, ¿no? Ya a cualquier lado, no hay ningún tema sagrado. La misma campaña de publicidad que en los Estados Unidos, en Europa, aquí en el Ecuador, que dice que fumar es malo para la salud, lo quieren hacer en Uruguay, y la Philip Morris le pone una demanda internacional. Porque daña el buen nombre de la empresa y que tienen que pagar indemnización. Como me pusieron a mí un juicio personal, la transnacional del señor Carlos Slim, que tiene aquí claro, me puso un juicio personal pidiendo que me metan preso y que yo tengo que pagar la indemnización al señor Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, de acuerdo a Forbes, porque he dañado el buen nombre de la empresa por aplicar la Constitución y las leyes de la República y defender los intereses de la población. En Egipto le ponen arbitraje internacional porque aumentó el salario mínimo, el salario básico. A Uruguay le ponen otro juicio porque el gobierno quiso hacer otro puerto y por tanto rompía el monopolio que tenía la transnacional. Con toda la hipocresía, ¿no? En la OMC, en la OCDE, esa misma transnacional de las que aparece en los foros de Davos, hablando de la libre competencia. Hablan de la libre competencia cuando se trata de favorecer las privatizaciones, para quedarse ellos con esa plata. Hablan de libre competencia cuando se trata de golpear a los grupos locales, sobre todo a los pequeños productores, a los campesinos, para meter, como en el caso del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ¿no es cierto? Que destruyeron la cultura y la economía de la tortilla y el frijol, ¿no es cierto? La destruyeron metiendo de manera masiva maíz transgénico con subsidios gigantescos del Estado norteamericano. Ahí sí nadie habla, ¿no es cierto?, de los subsidios. Y obviamente ese tejido social destruido terminó siendo cooptado por las mafias del narcotráfico. ¿De qué vivía la gente? Los jóvenes que no tenían empleo, ¿a dónde se iban? Migraban los papás y esas familias desgarradas, ¿en qué quedaban? Si la única fuente de ingresos, la única fuente de actividad económica terminaban siendo las mafias de los narcotraficantes. Vea, la destrucción de sociedades enteras, vinculadas precisamente a estos privilegios exorbitantes que tienen las grandes transnacionales. Bueno, está vinculado a una cantidad de otras cosas, como ahora está surgiendo en todo lado, ¿no es cierto?, las posibilidades. El artículo 11, por ejemplo, que es otro de los casos que nosotros hemos planteado ante la Comisión Andina, el tema
el tema del papel higiénico, no podemos entrar en mayores detalles porque ahí está bajo reserva, que tiene claramente, ¿no es cierto?, tiene casos en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina. El gerente regional de la empresa fulanita se reúne con el gerente regional de la empresa sutanita en Guayaquil para decidir cosas que pasan en Ecuador, en Colombia, en Perú. Para coordinar los precios, para coordinar los costos, para coordinar las calidades, para restringir la oferta. Y nos siguen comiendo el cuento a nosotros, ¿no es cierto?, de que la eficiencia de los mercados, que la globalización, que la inversión extranjera. Hace 30 años, bueno, la mayoría de ustedes no nacían todavía. Aquí con el cuento de que la apertura iba a atraer inversión extranjera y que iba a mejorar la productividad, iba a haber empleo, pidieron y se compraron lo poco pero significativo, ¿eh?, que había de know-how en el Ecuador en la producción de medicamentos. Pero compraron las empresas nacionales no para invertir, no para aumentar la producción, no para contratar más trabajadores, sino para cerrar las fábricas. Y producir todo en Colombia y tener que nosotros importar todo desde Colombia. ¿Es eso eficiencia? ¿Es esa la inversión extranjera que queremos? Bueno, esa es la realidad de lo que ustedes tienen. Por supuesto que tienen que tratar también la posibilidad de que se abran nuevos mercados. Por supuesto que tienen que tratar también la posibilidad de acceder a nueva tecnología, siempre y cuando haya una desagregación tecnológica que nos permita generar capacidades locales. Pero cuidado que no sea ese discurso, ¿no es cierto?, en el que lastimosamente yo como economista hago un mea culpa. Los economistas tenemos una responsabilidad enorme en la comida del cuento generalizada de que la privatización, la inversión extranjera per se genera eficiencia, genera avance tecnológico, genera empleo, genera desarrollo de las fuerzas productivas. Todo lo contrario. La evidencia es absolutamente contundente en contra de esas situaciones. Entonces empiezan a aparecer, artículo 11 de la Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado, la gran capacidad, la capacidad transnacional que tienen, como su nombre lo indica, las transnacionales, por ejemplo, para generar acuerdos. O sea, acuerdos con los funcionarios públicos para llevarse el santo de la limosna, o sea, con otras empresas, pues, transnacionales. Y ahí tenemos no solamente el artículo 11 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado que habla de los acuerdos, sino también el artículo 9 que habla de abuso del poder de mercado cometido individual o colectivamente por las empresas en el reparto de los mercados, en la imposición de condiciones, en la imposición de precios, en la imposición de calidades, en la imposición de dependencias de largo plazo, no solamente con respecto a la tecnología, sino el hecho de que, es que después tiene que contratarme cada tanto tiempo para el mantenimiento técnico de la planta o del equipo, de la infraestructura. ¿Cómo se hace? Y además usted tiene que contratar solamente a los expertos míos, ¿no? Y además usted tiene que contratar solamente la tecnología mía. Y además usted tiene que contratar solamente el software mío. Ventas atadas, claramente tipificadas en todas las leyes de competencia, empezando por las leyes de los Estados Unidos, desde la ley Sherman de 1890, en los propios Estados Unidos. Pero que es absolutamente válido, absolutamente legítimo que lo haga una transnacional. Porque ellos son los que saben, ellos son los únicos que tienen la tecnología y nosotros fritos. Y mejor no hablemos de esos temas. Y lo que es más triste, ni siquiera se estudia eso en las universidades, en las ingenierías. Y lo que es más triste, con el esfuerzo gigantesco que ha hecho el país en los últimos tiempos, son como 16,000 becarios para hacer PhDs, hacer los posgrados afuera, ¿cuántos de ellos realmente fueron a aprender ese tipo de conocimientos para defender a los países, para defender a las sociedades? Vea usted. Entonces, en resumen, compañeros, tenemos ahí uno tras otro artículos de la ley ecuatoriana, en el caso específico nuestro, artículos de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que terminó siendo debilitada, que terminó siendo postergada por décadas por las presiones de las transnacionales, de la oligarquía nacional y de los más sesudos editorialistas que se han encargado de echar lodo con ventilador y ahora también con las nuevas tecnologías
comprando troles para que se encarguen de denigrar, de distorsionar la información, ¿no es cierto? A pesar de toda esa cuestión, lo poco que tenemos en la legislación nacional queda como papel mojado por las posibilidades de abuso, por las posibilidades de engaño, por las posibilidades, por estas prerrogativas extraordinarias, esta asimetría estructural que pueden tener las transnacionales en detrimento de los derechos de la ciudadanía, en detrimento de la dinámica de los mercados, en detrimento de la eficiencia, la transparencia, la sostenibilidad de los mercados y de la competencia en un país como en el Ecuador. Así es que esa es la idea con la que nosotros estamos convocándoles, compañeros. A todos ustedes, los que estén más a favor, inclusive a las propias empresas transnacionales, les hemos invitado a que vengan acá, porque necesitamos abrir un diálogo nacional respecto al peligro enorme que esto significa y a la necesidad de ir involucrando una cantidad de iniciativas que han estado presentes. Ahí está, por ejemplo, el tema de la denuncia de los tratados bilaterales de inversión, muy importante. El referéndum, contundente, el efecto del referéndum es un hito mundial en la lucha en contra de la corrupción. El impedir, ¿no es cierto?, el cerrar de manera definitiva una puerta para que la gente pueda tener sus cuentas en las offshore, que es el pozo de la corrupción, es un pozo séptico de corrupción a nivel mundial. Santificado por la llamada comunidad internacional, santificado por los organismos internacionales, santificado por los gurús de la economía, santificado por los libros de texto. Pero se convierte, como les estoy demostrando, en un elemento fundamental, en una aspiradora de recursos, en un elemento fundamental del deterioro moral, del deterioro institucional que se está haciendo. Tenemos la iniciativa y ahora la Cancillería a través de Carola va a tener aquí una presentación respecto a la iniciativa que ha hecho el Ecuador de tener un organismo en Naciones Unidas que permita defender los derechos humanos en la continuación de una tradición que fue muy pujante en las primeras décadas de funcionamiento de Naciones Unidas y que después fue totalmente obliterada por las modas neoliberales. Tener un organismo intergubernamental a nivel de Naciones Unidas, precisamente con el espíritu de lo que nosotros estamos haciendo ahora frente a la calle. Tener una respuesta institucional habilitada que nos permita defendernos de aquellos abusos que precisamente toman ventaja de esta contraposición entre las jurisdicciones nacionales y esta situación a nivel internacional. Nos repartimos mercados. Yo te doy el contratito en Colombia, tú me das el contratito en el Ecuador y no hay forma de que nos trinquen porque la autoridad ecuatoriana no puede investigar en Colombia y la autoridad colombiana no puede investigar en el Ecuador. Nos ponemos de acuerdo para repartirnos los mercados, pero nos reunimos ahora en Colombia y entonces los ecuatorianos no nos pueden trincar. Y mañana nos reunimos en Lima y entonces los colombianos no nos pueden trincar. ¿Y si todas las decisiones vienen de Nueva York o de Washington o de Madrid? ¿Qué hacemos? Así que, compañeros, a ponernos las pilas. Yo les agradezco muchísimo, sobre todo a nuestros expositores, a los expositores internacionales, a los compañeros de la mesa directiva que están acá, a los compañeros de la Comisión Andina que vienen a visitarnos en este proceso que conjuntamente, que sabemos que es difícil, que sabemos que hay muchas presiones, que sabemos que hay muchas amenazas, que sabemos que hay intereses políticos para que las cosas no salgan, pero que sabemos que conjuntamente podemos responder a la gente en la necesidad de estructurar una institucionalidad que verdaderamente defienda los intereses de la gente. Así es que, compañeros, que esta jornada sea muy provechosa y les agradezco finalmente por su presencia acá. Muchas gracias al doctor Pedro Páez por su exposición. Queremos recordarles que este evento está siendo transmitido en vivo a través de nuestra página de YouTube, Antimonopolio Ecuador.